Y es que no es solo el estrés, también hablamos de la ansiedad y la depresión. Y para desarrollar este tema nos acompaña la doctora, psicóloga y terapeuta Sonia Margarita Leal. Doctora, bienvenida al Día con Todo y muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti, Karen. Bueno, doctora, arranquemos con este importante tema, el estrés. Ya existía, es un padecimiento de todos los ciudadanos del común, quienes trabajamos o quienes estamos en casa. Eso ya existe, pero ahora se ha incrementado con la pandemia. Pues mira, definitivamente pues la multitarea y pues las diferentes circunstancias que tenemos actualmente con el teletrabajo han hecho que no solamente el estrés, sino también los cuadros de ansiedad y depresión se hayan aumentado en nuestro país, y yo creo que eso es un tema generalizado en el mundo, porque pues no tenemos conciencia de que el espacio del hogar conjugado con el espacio del trabajo, pues hace que confluyan diversos factores que hacen que efectivamente aumenten los niveles de ansiedad y las preocupaciones que tenemos en el día a día. No solamente tenemos que pensar en responder con nuestras actividades y con los resultados de nuestro trabajo, sino en responder también con las tareas del hogar, los niños conectados a la virtualidad, las parejas, bueno, todo lo que conjuntamente hace parte de lo que hoy en día estamos viviendo y que efectivamente ha aumentado de manera significativa pues las cifras de estrés y de ansiedad en el país, y adicionalmente a eso pues los problemas de salud mental. Es un tema en el que nosotros debemos ponerle cuidado, pero los empleadores también. Esto ha sido todo un desafío, un reto para ellos, que a distancia, ahora a quienes hacen teletrabajo o trabajo en casa, pues tengan que estar pendientes de la salud mental de sus trabajadores. Claro, lo que pasa es que, pues digamos que estábamos acostumbrados a que hacíamos mediciones de riesgo psicosocial, ¿cierto? Que era como lo propio que se hace dentro de las organizaciones para determinar cuáles son los factores de riesgo. Pero en este momento los factores de riesgo que están asociados a que puedan haber algún tipo de afectaciones en salud mental, pues son muchísimo más altos. Y la distancia y pues también como las circunstancias mismas que tenemos en este momento, pues hacen que sea más difícil implementar acciones. Pero a veces las acciones no tienen que ser un tema de capacitaciones o de salidas como usualmente se estaba haciendo, sino también de entender que las personas tienen vida, de entender que hay hijos, de entender que hay espacios que debemos empezar a separar, así estemos dentro del mismo espacio. Que si vamos a almorzar, pues es almorzar, y no teniendo el computador pegado a nuestra mesa en el comedor para seguir trabajando mientras comemos, porque ni nos alimenta lo que estamos haciendo y nuestro trabajo tampoco va a rendir de la misma forma. Pero sí es lo que está pasando. Inclusive pues el tema de la demanda de los niños, que es uno de los temas más preocupantes en este momento, es que pues hay, por ejemplo, mamás que tienen sus bebés muy chiquitos, que exigen permanentemente atención, que no tenemos personas dentro del hogar que los puedan cuidar, pero que tenemos que trabajar también y rendir de la misma forma, con reuniones, con citas, bueno, con muchas cosas que hay ahí. Ahí hay un tema fundamental, y es empezar a entender pues que la vida también tiene que separarse, que tenemos que dar espacios, y es un tema de planeación, organización y respeto por los espacios y la individualidad de nuestros trabajadores. Bueno, eso es como una recomendación para nosotros quienes trabajamos, pero digamos que para los empleadores existen algunas técnicas, algunas actividades que puedan desarrollar o puedan decirle cómo desarrollar a su empleado en casa para seguir, digamos que bajo esta dinámica, sin que le cause estrés, ansiedad y llegue incluso a una depresión. Claro, pues mira, los empleadores fundamentalmente tienen que partir de un hecho, y es que las relaciones cambiaron. Entonces, esa exigencia de tiempo que yo le pedía a las personas que trabajan conmigo dentro de la empresa, pues tiene unas flexibilidades distintas en este momento. Entender que el horario de trabajo es el horario de trabajo, y que después de las 5 o 6 de la tarde que estamos trabajando debemos respetar a nuestros empleados es fundamental. Entender que si hacemos reuniones todo el día y fuera de eso tenemos tareas y resultados que entregar, pues estamos quitando espacios dentro de las jornadas que estamos manejando para que se pueda trabajar dentro de esos espacios y esos momentos. Yo he escuchado, pues además porque yo trabajo directamente con pacientes en terapia, que me dicen que se levantan a las 6 de la mañana y se están desconectando a las 11, 12 de la noche del trabajo.
¿sí? Y durante todo ese lapso de tiempo están haciendo adicionalmente las actividades propias del hogar, el cuidado de los hijos, el esposo, el almuerzo, bueno, todas las cosas que hay alrededor de eso, que hace que pues sea realmente inmanejable y que cualquier persona pueda estallar. Entonces, ¿cómo yo, empleador, puedo empezar a darme cuenta que mis colaboradores tienen unos ritmos y que tienen una vida y que es muy importante también entender cuál es la dinámica individual que cada uno de los empleadores tiene? Hay, por ejemplo, prácticas bien interesantes que en este momento se están trabajando ya en algunas organizaciones que tienen que ver con la implementación de programas basados en la atención, ¿sí? Mindfulness, que es toda una corriente que hay en este momento que se está desarrollando para que podamos desarrollar enfoque, desarrollar habilidades de atención, pero también disminuir los riesgos asociados al estrés y la ansiedad, que son prácticas que tienen que ver mucho con la meditación, pero también con la conciencia de lo que estamos haciendo, la organización, la planeación, el enfoque frente a lo importante, porque a veces sentimos que todo es para allá, entonces todo hay que hacerlo. No, hay cosas que tienen prioridad y que si no las hago hoy, pues el mundo tampoco se va a acabar. O sea, a veces es como una conciencia de que todo tiene que ser ya. Y pues bueno, o sea, el mundo tiene sus ritmos y hay que entender esos ritmos, los procesos. O sea, cada una de las cosas que estamos haciendo hay que empezar también a dinamizarlas y a entenderlas de una manera distinta, porque el mundo cambió. Y si las organizaciones no cambian con todo esto que está pasando a nivel de la realidad global, pues nos vamos a quedar rezagados frente a la productividad y a la manera como podemos responder a estas exigencias. Cambiar y adaptarnos, me dice la voz de la conciencia, y así es, eso es muy cierto. Doctora, cortico, así rapidito, ¿cuáles son esos signos en donde debemos estar alerta? Mira, las emociones transitan en el cuerpo, o sea, el campo de batalla de nuestras emociones es el cuerpo. Todas las manifestaciones fisiológicas, migrañas que no cesan, cambios a nivel gastrointestinal, miedo, te despiertas en la noche con mucha angustia, sudoración, esa incapacidad de poderme concentrar en una sola tarea y darme cuenta que no rindo y que definitivamente no estoy logrando enfocarme, son signos de alarma que me dicen que debo hacer un alto en el camino y que ese alto en el camino merece una reflexión y merece empezar a preocuparme por mí, y dentro de las empresas también comunicar, mire, me está pasando esto, ayúdenme, sí, ayúdenme, porque si no puedo empezar a tener problemas. La comunicación también es fundamental entre el empleado y el empleador. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Al Día con Todo, Karen, por traernos ese tema tan interesante, sobre todo en medio de esta pandemia. Muchas gracias. Ok, Karen, gracias, que estés muy bien. Chao. A ustedes los